El día de ayer entramos en materia en cuanto a algunas de las leyes de interpretación hermenéuticas para el espíritu de profecía. Estuvimos hablando de algunas de ellas, quizá sin los ejemplos vamos a repasarlas. Algunas de las leyes que nosotros vimos ayer, y estas fueron las reglas básicas de interpretación interna. Y vimos que primero debemos reconocer que la Biblia y los escritos de Elena de White fueron el producto de la inspiración del pensamiento y no de la inspiración verbal. Lo explicamos ayer, es clave para entender el espíritu de profecía. La profeta cometió errores también en cuanto a redacción, gramaticales, a ese tipo de errores me refiero. También, regla número 2, reconocer que algunas definiciones de palabras pueden cambiar a medida que pasa el tiempo. Recuerdan, explicamos una palabra que ella usaba mucho en su tiempo, gay, por ejemplo. Y si hoy usamos esa palabra, tiene una connotación distinta al siglo XIX. También hablamos de el uso de la hipérbole. Sí, es algo común en los escritos de ella. Ella usa hipérboles, exageraciones, como ni uno en 20, ni uno en 100. Pero ya tiene un principio detrás de eso que quiere enseñarnos, una lección. También debemos comprender el significado de la frase en la cual se usa determinada palabra. Vimos que ciertas palabras que en un contexto pueden tener algo negativo, en otro contexto pueden tener una connotación positiva. Reconocer las posibilidades de expresiones imprecisas. Sí, en algunos casos, por ejemplo, como dijimos, en el caso de la frenología y el mesmerismo, que la hermana White había escrito, son buenas o tienen su lugar, pero en realidad más adelante ella misma se corrige y dice las ciencias que tratan la mente. Hay ciertos casos en que ella usa expresiones imprecisas, no quiso decir eso, entonces luego en otros escritos corrige o da una idea más amplia de lo que ella quiso decir. También la sexta regla era que debíamos examinar cuidadosamente el contexto inmediato, sea el mismo párrafo o la misma página, ¿sí? Porque no debemos tomar citas aisladas. ¿Recuerdan el ejemplo que vimos? No es prudente tener hijos en estos días. Entonces, ya no más hijos porque estamos viviendo en los últimos días. Vimos el contexto específico de esto. Algunos otros, de hecho, dicen no, en los últimos días no conviene casarse, ¿ok? Y utilizan el pasaje de los 144,000 que dice que son vírgenes y lo aplican literal, ¿ok? Y entonces los que estamos casados dice que entonces debemos vivir con las esposas como si no tuviésemos esposas. Yo conocí un hermano que enseñaba eso. Entonces, si usted no está casado, pues quédese soltero. Y si usted está casado, viva con su esposa como si no la tuviese. Esas son aplicaciones erróneas de las escrituras. Vimos también que debemos reconocer el significado de una palabra que puede cambiar cuando se la usa en un contexto nuevo, ¿sí? Como por ejemplo la puerta cerrada, la ley dominical, la lluvia tardía. Y tenemos que reconocer que en toda comunicación se encuentra el desafío de la semántica, o sea, los significados de las palabras. Muy bien, quedamos aquí. Hoy vamos a mirar las reglas básicas de interpretación externas. ¿Cuál es la diferencia entre las internas y las externas? Las internas tienen que ver con el contexto inmediato. Las externas tienen que ver con, por ejemplo, a quién se le escribió la declaración, por ejemplo, cuándo fue escrito, por qué se escribió, qué circunstancias hicieron que se escribiese. Vamos a ver entonces estas reglas. La primera es, incluya todo lo que el profeta ha dicho sobre el tema bajo discusión antes de llegar a una conclusión. Yo creo que esta es una de las reglas básicas que más se viola, porque normalmente, claro, como nosotros todos creemos que la sierva del Señor es la profeta de Dios, amén, entonces uno lee una declaración y uno dice, pues claro, esa declaración es inspirada, y no estoy diciendo que no lo sea, pero nos quedamos solo con una cita y hacemos un estilo de vida de una sola cita. Un buen estudiante de la palabra, ¿qué debería hacer?
Bueno, si esta cita tiene que ver con educación, voy a buscar todo lo que ella tiene que ver o todo lo que ella tiene que decir en cuanto a la educación. Vamos a ver algunos ejemplos. Ella escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 138. No deberíais colocar huevos sobre vuestras mesas. ¿Cuál es el tema en discusión acá? Los huevos. Esa es una cita muy clara, ¿cierto? Pero si yo quiero tener una idea más amplia de lo que la hermana White quiere decir en cuanto a los huevos, ¿sería sabio, sería prudente quedarme solo con esta cita? No. Por ejemplo, ella más adelante, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, esto fue por allá, ya en el siglo XX, ¿ok? Ella dijo, si bien se han dado advertencias con relación a los peligros de enfermedad que derivan de la mantequilla y al mal que ocasiona el uso copioso de huevos por parte de niños pequeños, no debe considerarse como violación de nuestros principios el consumo de huevos provenientes de gallinas bien cuidadas y convenientemente alimentadas. Los huevos contienen ciertas propiedades que obran eficazmente contra determinados venenos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando lo que ella dice sobre un determinado tema y estamos mirando todo lo que dijo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué estas citas a veces no se dan? Yo sé que hay buena motivación. Y es que a los que les gusta la cosa, toman esta cita y dicen, ay, sí, podemos consumir huevos, ¿sí? Entonces, la hermana White dice que yo puedo consumir huevos. Mire, esta mañana lo escuchamos en el culto, ¿ok? No es la intención de esta presentación dejar esa conclusión en sus mentes. Simplemente queremos ver que en realidad la hermana de White tuvo mucho que decir sobre un tema, ¿sí? Hoy es muy difícil que encontremos gallinas sanas. Es muy difícil hoy que encontremos gallinas sanas. Y estamos viviendo en un país, y estamos viviendo en la fundación donde gracias a Dios hay abundancia de comida. Y donde todo lo que nosotros consumimos, tenemos una dieta balanceada y provee a nuestras necesidades. No necesitamos de los huevos. No necesitamos de los huevos. Aunque tiene algunas cosas buenas, también tienen otras cosas malas. Colesterol, etcétera, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el punto? A ver, si yo me quedo solo con esta, no leo esta otra. Entonces, por ejemplo, me vuelvo crítico. Entonces voy a un lugar, a una finca, y un hermanito tiene sus gallinitas y se come los huevos de sus gallinas. Y sus gallinas están bien cuidadas. Y lo condeno. Oh, ¿hay espacio y hay lugar para hacer eso? Sí, mire, de acuerdo a esa cita sí hay. Claro. Para el hermano, entonces, aunque yo no lo haga, si lo veo en otro, ¿qué? No lo debo condenar. Ese es el punto al cual queremos llegar. Y para nosotros poder tener un espíritu abierto, no de juicio, no de condenación, necesitamos leer estas citas, no quizá para practicarlo nosotros mismos, no es el propósito, pero cuando yo vea a otro hermano que quizá no sigue estrictamente como yo lo sigo, no condenarlo porque también hay revelación para eso. ¿Sí? También hay revelación para eso. La hermana White fue clara que la luz de la reforma pro salud era progresiva. Y dicen Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 132 y 133. Sea progresiva la reforma alimentaria. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos. Yo creo que ese tiempo ya llegó, ¿sí? Hace rato, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Se acerca el tiempo en que debido a la iniquidad de la especie caída, toda la creación animal gemirá bajo las enfermedades que azotan nuestra tierra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando todo lo que ella dice en cuanto a los huevos. ¿Ok?
Así que ella profetizó claramente, llegará el tiempo en que no sea prudente comer huevos. Y ese tiempo ya ha llegado. Hace mucho ha llegado. Mantequilla, leche, todas esas cosas. Así que, pero de todas maneras, si vemos al hermanito que hace esto, no lo condenemos. ¿Sí? Ese es el punto. Pero nosotros busquemos el ideal. El hermanito debe tener sus razones. Hay momentos en que por razones de salud debe hacerse. Usted está bajo en vitamina B12. No tiene un lugar cerca donde conseguir suplementos de vitamina B12. Se le bajó el hierro. Ella de hecho tiene un remedio natural que recomienda a ella. Dice, jugo de uva o zumo de uva con huevo licuado. Tómeselo, eso le sube las plaquetas. Le sube la hemoglobina. ¿Ok? Y eso lo recomienda a ella. Y sí, eso funciona. Quizá al momento donde otras cosas no estén disponibles. Debemos saber aplicar esto a circunstancias distintas. ¿Recuerdan la cita que leímos? Las circunstancias cambian la condición de las cosas. Muy bien. Vamos a la regla número 2. Creo que eso quedó claro. Regla número 2. Cada declaración debe entenderse dentro de su contexto histórico. Y deben considerarse 3 cosas cuando usted lee una cita: tiempo, lugar y circunstancias. Lo mismo sucede con la Biblia. Cuando usted estudia la Biblia, tiempo, cuándo se escribió, lugar, dónde, circunstancias, qué estaba sucediendo. ¿Ok? Muy bien. Voy a tomar un ejemplo que ayer les mencioné y hoy lo voy a sustentar. Ayer les parafraseé las citas. Bueno, antes de eso está la base de esa regla. Mensajes Selectos, tomo 1, página 65. Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta ¿qué? El tiempo y el lugar. Ella misma nos aconseja que cuando leamos los testimonios debemos tomar en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían en uso impropio a la luz dada, un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. Muy claro ese consejo, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos para entender lo que ella quiso decir. Por ejemplo, esto es una cita que para entenderla hay que considerar el tiempo y el lugar. Carta 4, 1896, también está citado en Manuscript Releases. Y noten que en estos ejemplos, como estamos hablando del tiempo y el lugar, yo he subrayado o he resaltado el año en que se escribió. ¿Ok? Usted debe preguntarse en qué año se escribió. La voz desde Battle Creek, que ha sido considerada, pregunta, Battle Creek, ¿qué quedaba en Battle Creek? El centro de la obra, ¿cierto? Esa era como la sede de la Asociación General antes, allí era. Fue en el año 1901 cuando se mudó a Silver Spring, ¿ok? Pero hasta 1901 la sede de la iglesia fue Battle Creek, muy bien. La voz desde Battle Creek, o sea, la voz de la Asociación General, a eso se está refiriendo ella, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar de qué manera debiera hacerse la obra, ya no es más la voz de Dios. ¿Qué año dijo eso? 1896. Interesante esos años. Un poquito después de 1888, la iglesia estaba en apostasía, rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Muy bien, la apostasía alfa está comenzando a ganar fuerza. Ella luego dice incluso, 2 años más tarde, ahí está la cita, han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. O sea, desde hace algunos años ya no la considero la voz de Dios, eso es lo que está diciendo. Sí, pero lo dijo de otra manera. Han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. O sea, la consideré como la voz de Dios hasta hace algunos años. Eso es lo que está tratando de decir. 2 años después. Muy bien. O sea, para ella, cuando escribió esto, la Asociación General no era ya la voz de Dios.
Muy bien. Pero más adelante vamos a ir avanzando en los años. Bueno, de hecho, ¿por qué ella diría esto? Unos años más atrás, esto era lo que ella había dicho de la Asociación General. Parece contradictorio. En el año 1875, más o menos unos 20 años atrás, ¿ok? Esto era lo que ella había dicho de la Asociación General. Me fue mostrado que ninguna persona debiera someter su juicio al de cualquier otro hombre. Pero cuando la Asociación General, que es la máxima autoridad que Dios tiene sobre la tierra, toma sus decisiones, no deben mantenerse la independencia y el juicio privado, sino que deben abandonarse. Oiga, ¿cómo definió ella la Asociación General? Como la máxima autoridad que Dios tiene sobre la tierra. Sí, porque es que no es la autoridad de un hombre. O sea, Dios es el que dirige y son todos los delegados. Sería muy lindo que ustedes puedan, el año entrante hay de nuevo reunión de Asociación General. Y para que ustedes puedan entender eso de hecho lo transmiten en vivo, en varios idiomas. Sería bueno que ustedes vean cómo se hace eso. Eso es hermosísimo. Yo tuve la oportunidad de estar en la del 2015. Eso se hace cada 5 años. Y eso es hermoso porque son los delegados de la iglesia de todo el mundo. Son casi 3.000 delegados. Y ellos, imagina hermano David, una junta directiva con 3.000 personas casi. Tomar votos que conciernen a la iglesia mundial. Y eso no se puede hacer con un individuo. Toda la iglesia debe estar presente. Por eso no es el juicio individual de una sola persona. Y cuando las decisiones se toman que son de acuerdo a la palabra de Dios, dice la hermana Guay, es la voz de Dios, la voz de la Asociación General. ¿Ok? Esto era lo que ella entendía, esto es lo que Dios le había revelado a la Asociación General. Algo entonces sucedió para que dijera ella esto, ¿cierto? La Asociación General no estaba tomando decisiones correctas. Ahora, en el año 1901, mire, esto es recién ella llegada de Australia. Recuerden que de hecho, los dirigentes en Estados Unidos se cansaron tanto de sus testimonios, porque ella estaba viajando con Jones y Wagoner, que la mandaron a Australia. Y ella dice, no era la voluntad de Dios que yo fuera a Australia. Ella estuvo ya 10 años y regresa de Australia. Y justo había un congreso de Asociación General en este año. Este congreso es clave, es histórico. 1901. ¿Ok? ¿Recuerdan el video que yo les mostré una vez que tuvimos en vigilia? Hace alusión a esto. Muy bien. Estaban a punto de llegar a la Asociación General, las cosas estaban peor todavía. Y la hermana White dice, lo que ha acarreado su actual descontento a la causa de Dios es el hecho de que se ha trabajado en base a principios equivocados. La gente ha perdido confianza en aquellos que administraban la obra. Sin embargo, oímos que la voz de la Asociación General es la voz de Dios. Cada vez que he oído eso he pensado que es casi una blasfemia. Palabra fuerte, ¿cierto? La voz de la Asociación General debería ser la voz de Dios, pero no lo es. Tremendo. ¿Qué estaba pasando? Ellos estaban desobedeciendo los consejos en cuanto a la educación. La hermana White dijo, no construyan hospitales grandes, ahí estaban haciéndolo. Muevan la escuela de Battle Creek de la ciudad al campo, no lo hicieron. En ese congreso suceden muchas cosas interesantes. En ese congreso la escuela de Battle Creek se traslada a Berrien Springs, Michigan. Y ahí se establece el Colegio Misionero Emanuel, que lo que hoy es Andrews University. Ahí también la Review and Herald se traslada ya a Tacoma Park. ¿Okay? Y se hacen muchos cambios positivos en la iglesia. Ahí es donde se crean las uniones en ese congreso también. Ese congreso fue muy positivo. Dios corrigió los errores. Ahora, el mismo año, Edson White, su hijo, él, después de que pasó el congreso, en sus giras, él seguía predicando y predicaba en contra de la iglesia. El mismo hijo de la hermana White. Y él utilizaba estas citas que acabamos de leer de su propia madre para apoyar sus puntos. La hermana White escucha que su hijo está predicando esto después del congreso, cuando se hicieron los correctivos necesarios, y esto es lo que ella le dice a su propio hijo. ¿Ok? Carta 54, mire que es en el mismo año. ¿Ok?
Tu curso de acción, dice ella, hubiera sido el curso a seguir si no se hubiesen hecho cambios en el Congreso de la Asociación General de 1901. Miren, qué interesante. O sea, ella le está diciendo, lo que tú estás diciendo hubiese sido cierto si la iglesia hubiese seguido en lo mismo. Pero se ha hecho un cambio y se harán muchos cambios más. En el Congreso de 1903 se hicieron muchos cambios más. ¿Ok? Y se verán aún grandes progresos. No deben forzarse los asuntos. Me duele pensar que estás usando palabras que escribí antes del Congreso. ¿Cambió la relación de las cosas? Claro que sí. Claro, si nos quedamos con las citas anteriores, decimos, no, la hermana White rechazó la Asociación General. Pero después de que se hicieron cambios y la iglesia escuchó la voz de Dios, ella dice, ya no es preciso, ya no es sabio seguir el mismo curso de acción antes del Congreso. Y si la iglesia no hubiese hecho cambios, pues teníamos que seguir predicando el mismo mensaje. Debemos considerar el tiempo y el lugar. De hecho, más adelante, en el año 1900, aquí no le puse la fecha, en el año 1907, ella dijo lo siguiente, después de que pasó el Congreso y todo, a veces cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra procuró ejecutar en nombre de la Asociación General planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de Dios. Ahí da la razón por la cual ella decía esas cosas, de la Asociación General representada por esos pocos individuos. Pero eso no es decir que no deben respetarse las decisiones de un Congreso de la Asociación General compuesto de una asamblea de personas debidamente nombradas por representantes de todas partes del campo. Dios ordenó. ¿Esa es una orden de quién? Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación. ¿Le había quitado Dios la autoridad a la Asociación General en 1907? Que se escribe esta cita, Dios ordenó. Dice, el error que algunos se hallan en peligro de cometer estriba en dar a la mente y al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia que Dios ha conferido a su iglesia. Y el juicio y la voz de la Asociación General congregada para la prosperidad y el progreso de su obra. Sí, antes de esto había algo que ella le dice en inglés, kingly power. Había un poder como de realeza ahí en la Asociación General. Solo el presidente era quien tomaba todas las decisiones. Si el presidente no daba el sí, nadie hacía nada. Y ella dice, no, el poder no debe restar sobre un hombre. Así que es claro lo que la hermana White menciona. Debemos nosotros considerar el tiempo y el lugar. Otro ejemplo que podemos mencionar aquí es la carta que ella le escribe a A.W. Stanton. ¿Okay? A.W. Stanton, él escribió un artículo que se llamó The Loud Cry of the Third Angel's Message. Y en ese artículo él condena a la iglesia como Babilonia. Y lo que hace es usar algunas de esas citas de la hermana White que ella escribió reprendiendo a la iglesia y decir, la iglesia adventista es Babilonia. Ella le responde a él. Y si usted quiere leer toda esa respuesta, aquí en el tiempo no tenemos, la encontramos en Testimonios para los Ministros, página 32 hasta la 62. Esa es la respuesta a este hermano. Y en esa sección ella responde a sus acusaciones, lo corrige, le dice usted, me duele que usted use mis escritos de esa manera cuando el Espíritu del Señor nunca tuvo esa intención. Y lo corrige en cuanto a que la iglesia adventista no es Babilonia. Muy bien, vamos a la regla número 3. El tiempo se está yendo y hoy quiero terminar con estas reglas. Dice que debe reconocerse el principio implícito de cada declaración o consejo o instrucción a fin de comprender su relevancia para quienes viven en tiempos y lugares diferentes. Me explico, ¿qué quiere decir? Detrás de cada precepto hay un principio y en todo lo que ella ha hecho debemos identificar cuál es el principio que hay detrás de todo eso. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que los sacerdotes debían vestir con vestiduras largas, entonces quiere decir hoy que los hombres debemos vestir con vestidos largos.
No, ¿cierto? Pero ¿cuál sería el principio detrás de eso? ¿Cómo debían ser las ropas de Aarón? Para honra y hermosura. El principio es el decoro, ¿cierto? La limpieza, el orden. Ese es el principio detrás de eso. Debemos nosotros entonces saber determinar cuál es el principio detrás de un precepto. Repasemos un poco esos conceptos. Un principio es un concepto inmutable que trasciende las circunstancias, la edad, el lugar y el tiempo. O sea, no cambia. A ver, yo les hago una pregunta un poco capciosa. El no comer carne, ¿eso es precepto o principio? ¿Quiénes dicen que es precepto? Recuerden las definiciones que estamos viendo. Los preceptos cambian, los principios no cambian. ¿Quiénes dicen que es principio? Algunos dicen que es principio. Recuerda, el principio no cambia, pero hizo cambios Dios en la dieta. A Noé le permitió comer carne porque en su situación era lo mejor que él tenía. O sea que el principio detrás del no comer carne es ¿qué? La salud. Eso es inmutable, eso no se cambia y varía de acuerdo a las circunstancias. Debemos por eso saber aplicarlos. Entonces, hay varios ejemplos. Aquí no he dado las citas. Si usted desea las citas, puede acercarse a mí. Por ejemplo, la hermana White escribió, y lo dice en el libro de la educación, que debemos enseñar a las niñas a enjaezar y guiar un caballo. ¿Ok? A ver, ¿cómo podríamos aplicar eso hoy? No, ya casi nadie tiene caballos, solo en algunas fincas. Entonces, bueno, debíamos dar esa clase acá en Las Delicias, a enjaezar un caballo. ¿Cuál sería el principio detrás de eso? Si usted lee todo el contexto, ya está hablando de que las mujeres deben ser útiles y si es posible saber enjaezar y guiar el caballo, el carro dice en inglés, el carruaje. En el caso de hoy, ella dice, deben aprender a utilizar la azada, el martillo, ella dice en esa cita eso en el capítulo, la labor manual. ¿Ok? Hoy, ¿cuáles serían los medios de transporte? En el tiempo la hermana Valle era el caballo, el carro, ¿cierto? La moto, ¿sí? La mujer debería, si está la posibilidad, aprender a manejar también. A ver, si se casa y el esposo es el único que maneja y se enferma el esposo, ¿quién lo va a llevar? ¿Sí? Ella dice también, por ejemplo, y lo escuchamos mucho el fin de semana del Congreso, la edad para ingresar a la escuela. Ella dice de 8 a 10 años. Pero saben que aún hay variaciones a ese consejo. Algunos hermanos tomaron eso literalmente y por allá al principio del siglo XX, en California, se creó una escuelita y ninguno de los hermanos envió a sus niños allá porque estaban aún muy pequeños. Entonces la hermana White les escribe y les dice, cuando yo escribí ese consejo, lo escribí cuando no habían escuelas adventistas, pero ahora las condiciones han cambiado. Y luego ya da la razón. Si ustedes las madres estuvieran capacitadas para hacer este trabajo, entonces la mejor edad sería de 8 a 10 años. Pero como ustedes no están capacitadas para hacer este trabajo, ¿qué pasaba? Los niños mantenían corriendo por ahí por el sanatorio, porque la escuelita quedaba cerca al sanatorio. Todo eso lo puede leer en Mensajes Selectos, tomo 3, muy bien. Entonces ella dice, mejor que esos niños en vez de estar corriendo, que los manden a la escuelita. Entonces los hermanos tomaron estrictamente 8 a 10 años, pero las madres no estaban ni siquiera educando a sus hijos en casa. Y estaban en la casa sin hacer nada los niños. Sí, a veces hay padres que han quitado a los hijos la educación, que por qué no, la educación intelectual, eso es griego, pero los dejan en la casa y no les enseñan sin hacer nada. ¿Sí? No estamos siendo consistentes con los consejos o los principios. También ella habla de la manía de las bicicletas. Hubo un tiempo en que las bicicletas se volvieron de moda en Battle Creek. ¿Se han leído esas citas? Testimonios tomo 8, ahí está. Pero en aquel entonces comprar una bicicleta era como comprar quizá una moto hoy. Eran muy costosas, solo la gente de dinero podía comprarlas, entonces la gente estaba haciendo gastos innecesarios y cogían y se arriaban en esa bicicleta y hacían carreras ahí en Battle Creek. Y la hermana White dijo que eso son invenciones del diablo. Pero si hoy entonces vemos a alguien con una bicicleta que de hecho es más asequible hoy, ¿ok?
Entonces dijimos, no, yo leí una cita de la hermana White que el que monta en bicicleta está montando en una invención del diablo. Entonces, hoy el principio detrás de eso era ¿qué? Bueno, el mal uso del tiempo, el usar los recursos, gastar los recursos o perderlos de una manera innecesaria. Y muchas citas en cuanto a la carne como alimento. Voy a ir muy rápido en las últimas que me faltan. Debemos usar el sentido común y una razón santificada cuando analizamos la diferencia entre principios, normas y reglas. Sí, ya hablamos un poco de eso, la importancia de usar el sentido común. Ya habíamos leído esta cita donde la hermana White dice, Dios quiere que tengamos sentido común y que razonemos con sentido común. ¿Saben? Cuando no tenemos sentido común podemos llegar a dos extremos, o al hielo de la indiferencia o al fuego del fanatismo. Y eso es lo que el Señor quiere que evitemos, por la experiencia propia, dice la hermana White. Testimonios, tomo 5, página 605. Por la experiencia propia hemos aprendido que si Satanás no logra mantener a las almas atadas en el hielo de la indiferencia, intenta empujarlas hacia el fuego del fanatismo. Debemos ser cristianos equilibrados. Satanás no le importa en qué lado tú estés, si en el hielo de la indiferencia, en el liberal o en el fuego fanatismo ultraconservador. Si tú estás, si estamos en cualquiera de estos dos extremos, Satanás está contento. Debemos ser equilibrados. ¿Quiénes han escuchado a este hombre? M.L. Andresen. Algunos han escuchado de él, ¿cierto? Él, un respetado teólogo adventista de una generación anterior, que él recuerda cómo él practicó involuntariamente el fuego del fanatismo, al aplicar uno de los principios de salud de Elena de White. Mientras él vendía libros religiosos en su juventud, M.L. Andresen vivía en base de granola. La llevaba consigo, la mezclaba con agua y la comía 2 veces al día. Eso era todo lo que comía Andresen, granola con agua nada más, 2 veces al día. Entonces alguien leyó en uno de los libros de Elena de White que la gente comía demasiado. Al mirar a su alrededor encontró suficiente confirmación de esa declaración, pues obviamente, con tan poquito que estaba comiendo. De modo que para ser fiel a la nueva luz, redujo su ración diaria por la mitad. O sea, él estaba comiendo y entonces leyó esa cita, hoy todo el mundo está comiendo demasiado. La hermana White dice, la mayoría hoy son glotones. Entonces, él se la aplicó a sí mismo y dijo, uy, no, yo estoy siendo muy glotón. ¿Okay? Y redujo la mitad de lo que él estaba comiendo. Redujo su ración diaria por la mitad. Algún tiempo más tarde leyó la misma declaración. En Testimonios, tomo 2, página 374 en inglés. Usted come demasiado. Eso le hizo pensar nuevamente, ¿debería reducir su ración diaria de nuevo? Entonces comprendió, era honesto y quería hacer lo correcto, pero ahora le agradeció a Dios por un poco de sentido común. ¿Sí? Sentido común. Lo que a veces nosotros no entendemos, lo que la hermana White a veces le escribe a los perezosos y le dice, ustedes deben de esforzarse más y trabajar. Entonces vemos esos llamados a trabajar, a sacrificarse. Pero a otros que están trabajando demasiado, ellos les dicen, deben descansar, estar tanto tiempo bajo el estrés del trabajo no es sabio. Entonces, a los perezosos que leen el consejo que ella le envió, a los que estaban trabajando mucho, toman eso y dicen, hay que tomarlo suave. Y les gustan esas citas. Les gusta. Pero a los que están trabajando más y leen que la hermana White dice, no, hay que esforzarse más, dice, no, ella nos está diciendo a que vayamos aún más allá de nuestras fuerzas. ¿Sí? Entonces, por eso debemos comprender a quién le está escribiendo ella ciertas declaraciones y usar el sentido común. Bueno, Señor, si ya lo estoy dando todo, pues yo creo que esta cita si no se aplica a mí, yo ya lo estoy dando todo. Tengo la conciencia que lo estoy dando todo. Debemos estar seguros que las supuestas citas han sido realmente escritas por el autor a quien las atribuyen. Esta me la salto. Recuerdan que hablamos que hay citas que dicen, la hermana White dijo esto, cuando en realidad ella no lo ha escrito. Y hay algunas citas apócrifas que la gente se ha inventado, algunas de estas de pronto ustedes no las conocen. Por ejemplo, hay una cita apócrifa que dice que los habitantes de otros planetas están ahora recogiendo fruta para una parada de los redimidos en el día sábado en el viaje al cielo. La hermana White nunca dijo eso.
¿sí? Y que ellos están ahí preparando fruta para cuando estemos subiendo al cielo y paremos por ahí el día sábado, entonces ellos nos regalen frutica a nosotros. Otra, algunos dicen que ella escribió que ella vio un ángel de pie junto a Urias Smith inspirándolo mientras escribía las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y algunas toman ese libro como inspirado, al igual que los escritos de ella. Otra es que Elena de White escribió que el Espíritu Santo era Melquisedec. ¿Okay? Esa sí la había escuchado yo. La cuarta, ella designó ciertos sitios montañosos como escondites seguros en el tiempo de angustia. Hay personas que dicen que ella escribió y que hay que leer a ver que ella dijo dónde debíamos escondernos. Otra es que ella nombró ciudades específicas que serían destruidas por los terremotos, incendios, inundaciones futuros. O que Cristo volvería a medianoche. También, aunque hay algunas alusiones a eso, pero no está claro. También, por ejemplo, voy a pasar rápidamente en estas, nunca debiera comerse huevos olvidando el contexto inmediato y muchas otras declaraciones respecto a las circunstancias variables. O que ella sería miembro de los 144,000. O que una oscuridad literal cubrirá la tierra como una señal de que ha terminado el tiempo de gracia. En fin, hay muchas declaraciones que la gente dice que ella ha dicho, pero no son cosas que ella escribió. Regla número 6, debemos conocer que los autores, incluso los profetas, aunque no se contradigan a sí mismos, pasan por el proceso de maduración, en el que la verdad se revela ante ellos solo en forma tan rápida como son capaces de comprenderla. Los profetas, la luz que reciben los profetas es progresiva. Por ejemplo, si alguien leyera, bueno, aquí está la cita que sustenta eso. Ella dice, por 60 años he estado en comunicación con mensajeros celestiales y he estado aprendiendo constantemente con respecto a las cosas divinas y al modo como Dios obra continuamente para traer a las almas del error de sus caminos a la luz de Dios. ¿Cómo dice ella que ella ha estado aprendiendo? ¿Cómo? Constantemente. Ella no lo supo todo de una, aunque era profeta. Un ejemplo, el uso de la carne de cerdo, por ejemplo. Ella no siempre tuvo luz sobre eso. De hecho, hubo un hermano que se le adelantó a ella, el pastor Haskell, y él escribió un artículo y lo publicó donde él condenó la carne de cerdo. Eso fue en el año 1856. Ahora, ella le escribe una carta al hermano Haskell, al pastor Haskell, y le dice, vi que sus ideas concernientes a la carne de cerdo no causarían ningún prejuicio si ustedes las guardaran para sí mismos. Oiga, pero en su juicio y opinión han convertido este asunto en una prueba y sus acciones han mostrado claramente su fe en este asunto. Si Dios quiere que su pueblo se abstenga de consumir carne de cerdo los convencerá acerca de ello. Ella le está diciendo, mire, eso que usted está predicando no lo tiene que publicar, eso practíquelo usted, pero no lo publique entre los hermanos, eso no es una prueba ahora. Y si eso será una prueba, pues Dios lo va a revelar. Ella no tenía luz sobre estas cosas. Probablemente ella consumía todavía carne de cerdo, siendo profeta. Si Dios requiere que su pueblo se abstenga de consumir carne de puerco, los convencerá acerca de ello. Está tan dispuesto a mostrar a sus hijos honrados cuál es su deber, como lo está de mostrar su deber a personas sobre quienes no ha depositado la carga de su obra. Si es deber de la iglesia abstenerse de consumir carne de puerco, Dios lo revelará a más de 2 o 3 personas. Él enseñará a su iglesia cuál es su deber. Y se cumplió esa predicción 5 años más tarde. En el año 1861 recibe ella la visión comprensiva de la reforma pro salud. Así que, esta fue la fecha, en 1863 recibe ella la visión de la reforma pro salud y esto sucedió en el año 1858. Regla número 7, en algunos casos una persona debe comprender la experiencia de un evento, ya sea directa o indirectamente, antes de entender la verdad del evento. ¿Qué quiere decir? O sea, simplemente usted
y esto es una regla más espiritual, si usted no experimenta lo que usted está estudiando, si usted no experimenta lo que usted lee, usted difícilmente va a entenderlo. Solo aquellos que lo vivan son aquellos que lo van a entender. Ella acá en esta carta reprende a un hermano que estaba enseñando el mensaje de los 3 ángeles, pero mezclado con error. Y ella le dice que si él hubiera pasado por la experiencia del pueblo de Dios, o sea, de los pioneros, a medida que él lo ha guiado durante los 40 años pasados, estaría mejor preparado para aplicar correctamente la Escritura. Sí, vivir la experiencia es importante. Y la última es que no todo lo que está en la Biblia o en los escritos de Elena de White puede entenderse a primera vista, o aún después de años de estudio. Hay cosas que son difíciles de entender y que no debemos forzar el espíritu de profecía o la Biblia para tratar de entenderlas, sino seguir estudiando y pidiendo sabiduría de Dios. Una de esas es la naturaleza del Espíritu Santo. Aún no es claro en su totalidad para muchos lo que ella escribió del Espíritu Santo. Los 24 ancianos, por ejemplo, los 144,000, hay muchos otros ejemplos. Así que mis hermanos, mis queridos amigos, que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para leer correctamente los testimonios. Creo que son un regalo preciosísimo que el Señor nos ha dado. Y Satanás lo sabe muy bien y ha distorsionado la mente de algunos. Pero que el Señor nos ilumine, nos permita ser cristianos equilibrados, nos permita ser cristianos que vivan de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a los testimonios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, danos el equilibrio que solo Cristo puede dar. Ayúdanos a seguir su ejemplo. Ayúdanos a ser cristianos estudiosos de tu palabra, y no solamente estudiosos, sino practicantes de ella. El mundo está esperando un testimonio contundente del cristianismo. Señor, ayúdanos a ser ese testimonio para el mundo. Ayúdanos a no caer en los extremos del hielo, el hielo de la indiferencia y el fuego del fanatismo. Ayúdanos, Señor, a amar, a ser como Cristo Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.